Queridos hermanos, ahí sí. El tema que quiero compartir con ustedes, como les mencionaba, está basado en este libro. Ahí ustedes me dicen si se ve la presentación, si se puede ver la pantalla. Sí, muy bien. El tema de esta tarde, de esta noche, es redescubre por qué ir de nuevo a la iglesia. Como ya les mencioné, este libro está basado en la evidencia, ¿cierto? Fue un libro escrito ahora en pandemia, en el reciente año pasado, 2021, y tiene, ¿cierto?, esa premisa del contexto en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Estamos pasando, ¿cierto? Ojalá terminando la pandemia, que nos ha imposibilitado ir de nuevo a la iglesia, nos ha imposibilitado reunirnos como acostumbrábamos, y hemos estado, ¿cierto?, producto de las cuarentenas, bien alejados de las calles, bien alejados, ¿cierto?, de los círculos sociales, de las reuniones, y por lo tanto también de las reuniones en el templo, de forma presencial, de ir a la iglesia. Y eso obviamente ha afectado nuestra vida, nuestra forma de vivir, ¿ya? Algunos quizás nunca tomaban el celular, ahora se acostumbraron, ¿cierto?, a meterse al Zoom, a participar de las clases, de las reuniones, de muchas cosas, ¿no? Y así también la iglesia ha tenido que irse adaptando a muchas cosas, y a las reuniones que tenía convencionalmente ha tenido que adaptarse para realizar todas esas reuniones ahora por forma virtual, de forma eh, por Zoom, por YouTube, por Facebook, ¿no? Así como estamos nosotros ahora reunidos. Y producto de esto también, hay muchos hermanos que ya perdieron la costumbre, se desacostumbraron a ir a la iglesia, ¿no? Y ese es un problema que ahora tenemos en la actualidad, que hay muchos hermanos que en vez de ir a la iglesia, prefieren mejor tomar el celular, prender su laptop, su computador y conectarse, porque es algo más cómodo, es algo mejor, uno puede estar desde casa, es más fácil, uno no tiene que exponerse quizás al virus, a las variantes que hay hoy en día. Y este libro, ¿cierto?, trata de mostrar lo importante que es ir de nuevo a la iglesia y de redescubrir por qué es tan bueno ir a la iglesia, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba, nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, es bueno, ¿cierto?, ir a la iglesia, poder juntarse con los hermanos cada sábado, cada fin de semana, encontrarse con algunos hermanos que vienen un poco lejos, producto del trabajo, no nos podemos ver todos los días, pero allí el sábado, ¿cierto?, en la casa de Dios, es un momento donde nosotros nos podíamos congregar, nos podíamos juntar, podíamos escuchar la palabra de Dios todos juntos y también, ¿cierto?, podíamos recibir cariño, amor, ¿no? No hay nada mejor que poder entrar a la iglesia y ser recibido por la diaconisa, por el diácono con un abrazo, con un fuerte apretón de manos, con harto cariño, ¿cierto?, preguntándose cómo está tu familia, cómo está, ¿cierto?, la salud, cómo está, ¿cierto?, el pedido de oración que tenías, es algo bueno, ¿cierto?, es algo rico, ¿ya? Pero ahora que llegó la pandemia, nos vimos todos con esto, ¿no? Con un aviso así parecido a nuestras iglesias, que la iglesia estaba cerrada hasta nuevo aviso, ¿sí o no? Y es algo duro, cuando comenzó recién esto, a muchos nos puso tristes, nos puso, ¿cierto?, un poco deprimidos por ver que la iglesia se estaba cerrando. Incluso algunos llegaron a pensar de que este era el cumplimiento del tiempo del fin, de que las iglesias ya se estaban cerrando, de que íbamos a tener que congregarnos de otras formas, de que ya era el tiempo para poder salir de las ciudades, ¿cierto?, escapar al campo, etcétera, etcétera, y así. Eh, y la iglesia, ¿cierto?, ha tenido que adaptarse, como ya le mencionaba. Muchos han sufrido soledad ahora en esta pandemia, han estado, ¿cierto?, alejados por el mismo temor. Muchos hermanos no querían salir a la calle, ni menos, ¿cierto?, juntarse con alguien o participar de alguna reunión. Y también hemos sufrido la pérdida de algún ser querido, hemos visto como algunas personas se han enfermado y no han tenido solución, se han alargado más las listas de espera producto de la pandemia, todo eso, y eso obviamente nos ha afectado a nosotros. La iglesia se ha tenido que adaptar, utilizar los medios digitales, a todos tuvimos que aprender a utilizar Zoom, hay algunos que ni siquiera sabían conectarse, ¿cierto?, a alguna reunión, no sabíamos que existían estas plataformas, pero las iglesias todas tuvieron que acostumbrarse, tuvieron que forzadamente, de una u otra manera, acostumbrarse a grabar a sus cultos, grabarlos, transmitirlos, subirlos a las plataformas, etcétera, etcétera. Y algunas iglesias ya están volviendo de forma presencial, con sus mascarillas, con controles, todo eso. Pero aún así no sigue siendo lo mismo. Entonces yo quiero preguntar lo siguiente, ahora quiero abrir el micrófono. ¿Qué significa la iglesia para nosotros? ¿Qué significa la iglesia para usted, mi querido hermano? ¿Cuándo fue la primera vez que usted fue a la iglesia? ¿Cuándo fue la primera vez que usted llegó a la iglesia o llegó a conocer la iglesia? ¿Y qué significado tiene para usted? Yo quiero escuchar ahora sus comentarios. Abro el micrófono y quiero escucharlos. Para ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significado o trascendencia tiene para ustedes? Hermano Felipe.
Para mí la iglesia fue algo grande porque me abrió las puertas para que yo tuviera nueva vida, una nueva esperanza y una nueva fe, y conocer más a nuestro Señor Jesús. Y darle gracias porque hasta el día de hoy he sido ferviente en Él y quiero seguir hasta el último día que Él me diga. Eso ha sido la iglesia para mí, hermano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, mi hermano Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué significa la iglesia para ustedes? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de cuando iban a la iglesia? ¿Por qué empezaron a ir a la iglesia? ¿Qué importancia tuvo la iglesia en sus vidas o qué cambios hizo en sus vidas? Quiero escucharlos. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono y hacer un comentario, por favor? Bueno, hermano, yo creo que la iglesia, en el sentido personal, es algo muy importante porque resulta que uno se relaciona con sus hermanos, los puede tocar. En cuanto al Zoom, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos por la pantalla, pero no nos podemos tocar. En la iglesia uno puede saludar a sus hermanos, los puede abrazar y puede sentir el calor humano. Eso es lo importante, porque uno no está acostumbrado a la palabra a decir estar solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros necesitamos compartir con otras personas, abrazarnos. Y hay hermanos muy cariñosos que cuando uno lo abrazan, usted siente ese cariño y uno, como decíamos delante, vuelve gozoso a su casa, feliz de poder compartir con su hermano en presencia de Dios. Esa es la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es volver, ¿no es cierto?, a mirar, como dice, a Dios. Porque la Biblia dice que si nosotros amamos a nuestros hermanos que vemos, podemos decir que también nos amamos a Dios. Porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, no es lo mejor. Por lo tanto, la iglesia es algo maravilloso para el cristiano, un crecimiento espiritual, donde nosotros nos desarrollamos como personas y podemos salir adelante también. Y poder escuchar las predicaciones abiertas también es maravilloso. Y incluso a uno como predicador cuesta predicar por Zoom, pero en la iglesia es otra cosa, es más, como dice uno, se desplaza y eso se echa de menos. A mí, por un personal, me echaba de menos y como decía, me dolió cuando vi también el letrero que la iglesia se cerraba. Es triste, ¿no es cierto?, pasar por nuestra iglesia, ya que nosotros aquí cerquita, pasarla y verla cerrada. Y ahora ya, gracias a Dios, podemos ir y compartir con nuestros hermanos, cantar juntos, adorar a Dios juntos, y eso es maravilloso. Muy bien. Hermano Sergio, ¿quiere decir algo también? Sí, para mí la iglesia significa mucho, como hay un dicho que dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo, porque a mí me da alegría llegar a la iglesia cuando tenemos reunión, me siento seguro dentro de la iglesia, sé que Dios, como hay un corito que dice, Dios ya estaba aquí esperando que sus hijos lleguen a adorar su santo nombre. Cuando llegamos ahí a la casa de Dios, especialmente yo me siento muy contento y digo a la oportunidad que doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar a la iglesia. Hay algunos que están enfermos, no pueden llegar, pues tienen que ser llevados por otro. Y por eso, para mí, es la entrada al reino de los cielos, es casa de Dios y puerta del cielo, en la cual nosotros nos acercamos y entregamos nuestras peticiones delante del Padre para que Él, ¿no es cierto?, Él tome en cuenta nuestras peticiones y Él nos llene nuestra vida de paz, de gozo y de alegría. Muchas veces llegamos cargados de problemas, pero si entregamos nuestros problemas a la casa de Dios, salimos con esa libertad, con esa liviandad en nuestra vida, en nuestros corazones, de que Dios ha tomado en cuenta cada una de nuestras peticiones y tenemos que tener esa fe y esa esperanza que Dios va a solucionar nuestros problemas. Eso para mí, la iglesia es algo grande, algo maravilloso, lo cual le digo, hermanos, que feliz encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia que han podido llegar
agradecido al Señor, como dice su palabra, entrar por sus atrios con acciones de gracia. Esa es mi gratitud al poder llegar a la iglesia. Esa sería mi opinión de la iglesia. Muy bien, muchas gracias, hermano Sergio. Bien, y como ustedes mencionaron, está muy acertado. La iglesia es un lugar significativo para nosotros porque es un lugar donde nos podemos juntar, vemos que no estamos solos, eh, vemos que hay otros hermanos que también tienen la misma lucha, que tratamos de salir adelante, de vencer el pecado, oramos los unos por los otros, nos podemos dar ese cariño que en otros lugares quizás no tenemos, que quizás en el hogar, que quizás con nuestros otros amigos, que con otras personas no tenemos. Llegamos a la iglesia y viene un hermano, nos abraza con cariño, nos dicen que nos estiman, y eso es bueno, ¿no? Es un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios todos juntos, donde podemos predicar, es una puerta al cielo, como dice el hermano Sergio, un lugar por donde pueden las personas ir y llegar, ¿cierto?, a acercarse más a Dios, y todo eso está súper bien. ¿Por qué la iglesia tiene que ser significativa para nosotros? Porque si realmente no apreciamos la iglesia, o no recordamos qué importante es la iglesia para nosotros, va a ser un lugar más. Y si es un lugar más, no nos va a importar si la iglesia está cerrada, si la iglesia está abierta, si hay que ir o no a la iglesia. Eso va a ser algo secundario, ¿no? Pero si realmente entendemos lo importante que es ir a la iglesia, lo importante que es juntarnos con nuestros hermanos, vamos a tener las ganas, el ánimo de poder ir a la iglesia. Es por eso que apenas se abrieron los malls, muchas personas fueron a los malls. Mientras se abrieron los parques, muchas personas empezaron a salir a los parques porque para ellos eran significativos. Para ellos era una costumbre salir todos los fines de semana al mall a comprarse algo. Era significativo salir en las mañanas a correr al parque. Era necesario salir, ¿cierto?, a algún centro, ir al cine, todo eso. Es por eso que se han abierto algunas cosas y las personas ya están yendo presencialmente a esos lugares, sin importar de que si se pueden contagiar o si les puede pasar algo, porque ellos realmente tienen aprecio y tienen también un deseo de ir a esos lugares. Así también nosotros debemos tener ese deseo de poder ir a la iglesia. Quizás algunos tienen esos recuerdos de la iglesia cuando su mamá los llevaba cuando pequeñitos, o quizás otros cuando adultos, fueron a la iglesia, alguien les invitó, y allá escucharon justamente un mensaje que ellos necesitaban, encontraron un lugar donde las personas oraban por ellos, donde le entregaron apoyo, ayuda, y así. La iglesia tiene que ser un lugar importante y significativo para nosotros. ¿Qué es la iglesia? Ustedes ya lo mencionaron un poco, ¿no? La iglesia es el edificio, la iglesia, cierto, es el templo, la iglesia es el conjunto de hermanos, de personas, de creyentes, de cristianos que tratan de ir por el mismo fin y que también son personas salvadas por el Señor y que quieren cumplir su propósito, ¿no? Y que se unen, se congregan, ¿cierto?, con ese fin. Y acá, ¿cierto?, está la propuesta que hace este libro, ¿no? Mírenle si estamos de acuerdo. Ustedes me dicen si están de acuerdo, sí o no. Dice, una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen como una embajada terrenal del reino celestial de Dios para proclamar las buenas nuevas y mandatos de Cristo el Rey, para afirmarse los unos a los otros como ciudadanos suyos a través de las ordenanzas, y para mostrar su propia santidad y el amor de Dios, a través de personas unidas y diversas en todo el mundo, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de los ancianos. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que decía este libro, ¿no?, que definía qué era lo que era una iglesia. Yo cambiaría un poquito al final, que diría, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pero aquí está más o menos una buena definición de lo que es una iglesia. Ya cada quien puede tener una definición un poco diferente, pero es esto más o menos lo que nosotros pensamos. Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Ahí síganme ustedes con la lectura. Miren lo que dice acá el mismo Señor Jesús. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor Jesús nos pidió que nos amáramos entre nosotros, que como discípulos suyos pudiésemos amarnos entre los discípulos, y así también pudiésemos dar a conocer el amor de Dios a otras personas. Y la iglesia cumple esa función. La iglesia es un lugar no para pelear, hermanos, no es un lugar para poder chismosear, no es un lugar para criticar cómo está vestida la hermana, para criticar cómo habla el hermano, que lo que él hace, ¿cierto?, que es su vida privada, que es su trabajo, que es su familia, no. La iglesia es un lugar para poder amarnos los unos a los otros y cumplir así la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos bien? Sigamos. ¿Qué es una iglesia? Jonathan Leeman, el escritor de este libro, dice, es un grupo de personas que saben que han sido amadas por Cristo y han comenzado a amarse los unos a los otros de esa forma. Muy bien, si nosotros comprendemos primero que hemos sido rescatados y amados por el Señor Jesús, sin duda también vamos a amar y querer a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está a nuestro lado.
Ese es el propósito también que tiene la iglesia, de poder querernos, aceptarnos, amarnos. ¿Quiénes pueden ir a la iglesia? Yo les pregunto, a ver, hermanos, pregunta un poco capciosa. ¿Quiénes pueden ir a la iglesia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quiénes son las personas que les está permitido ir a la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Todos. Muy bien, la hermana Gloria dice todos. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿O están de acuerdo con lo que ella dice? Todos somos hijos de Dios, tenemos el derecho de estar en la iglesia, dependiente de cómo seamos. Muy bien. Les pregunto, ¿la iglesia adventista es solamente para que vayan miembros adventistas bautizados? ¿Sí o no? No, todos. No. ¿Solamente para que vayan amigos de adventistas? ¿O pueden, por ejemplo, ir a la iglesia personas que no son creyentes o personas de otras iglesias? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pues. Así es, así debería ser, ¿no? Entonces, mi querido hermano, aquí viene la gran pregunta. Si realmente la iglesia es un lugar para todos, ¿por qué a veces hacemos de la iglesia un lugar exclusivo? ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces en algunas iglesias, no digo que la iglesia Purranque, en todas las iglesias sea así, pero en algunas iglesias, no sé si ustedes se han fijado, que cuando va una persona que es nueva, que no conoce, que nunca estudió la Biblia, que no está bautizada, va, ¿cierto?, con la ropa común, la ropa que él tiene, va, llega a la puerta y alguien le dice, hermano, usted no puede entrar porque no viene con terno, porque no viene con camisa, porque su vestido es muy corto, ¿sí o no? Ha pasado en algunos lugares eso, ¿no? O cuando de repente viene una persona que es de otra iglesia, uno lo mira, él, no, él es católico, él es evangélico, él es de la iglesia mormona, no puede entrar a la iglesia. ¿Sí o no? En algunos lugares pasa eso, ¿no? ¿Y por qué si la iglesia en realidad es un lugar donde debiesen ir todos, donde toda la persona debe ir? Porque a veces la iglesia, todo el formato de la iglesia está solamente hecho para los adventistas, para los miembros de iglesia, y no hacemos un espacio para personas nuevas. ¿Se dan cuenta, no? Cuando predicamos, por ejemplo, predicamos del lenguaje. Y alguien que es de otra religión o alguien que nunca estudió la Biblia dice, ¿quién es el lenguaje? Y después busca por YouTube, busca por internet y ve que Ellen White es una bruja, ve que Ellen White, cierto, es una falsa profeta y cree eso, ¿no? Y a veces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O a veces nuestro mensaje empezamos a predicar de cosas de el santuario, el mensaje de los tres ángeles, y eso es algo que de repente las personas no entienden muy bien porque son nuevas, están recién entrando a la iglesia. O a veces viene alguien que recién está comenzando y nosotros vamos, es que las personas que comen carne van a irse al infierno, es que las personas, cierto, que se visten de tal manera no pueden venir a la iglesia. Ese es un mensaje que les choca. Nosotros realmente, si primero tuviésemos realmente esa concepción de que todos debiesen ir a la iglesia, nuestro modelo de culto, nuestro modelo de iglesia cambiaría, ¿no? Deberíamos aceptar entonces de que todos pueden ir a la iglesia. Si realmente creemos y pensamos de que todos pueden ir a la iglesia, debiésemos hacer de la iglesia un lugar para que todos, chicos, grandes, ancianos, jóvenes, personas de la iglesia, personas bautizadas, personas no bautizadas, personas, cierto, amigos, compañeros, familia, también debiese ir a la iglesia y que sea un lugar también agradable para ellos. No que invitemos, por ejemplo, a un hermano católico, a una amiga, cierto, una tía que es católica, y llegamos, cierto, al sermón y lo primero que están predicando, que la bestia que sale de las aguas, que el Papa, cierto, del Vaticano, y empezamos, cierto, a dañar o a veces a reírnos incluso de personas de otras iglesias, ¿sí o no? Y a veces pasa, y es por eso mismo que algunas personas no quieren ir a nuestra iglesia o se alejan por esas razones, por esas incomodidades o esos momentos que pasan de repente mal en nuestra iglesia. Miren lo que, bueno, nosotros siempre en la iglesia también tenemos que promover ciertos lugares. Por ejemplo, hay algunas fechas que la iglesia aprovecha para hacer eso. Por ejemplo, Semana Santa. Nosotros sabemos que Semana Santa, o sea, mucho de realidad con lo que aparece en la Biblia no tiene mucho, ¿no? Que en realidad la Semana Santa es una excusa para poder tener algunos feriados, para que la gente pueda salir, ¿cierto? Ir a su casa, viajar y así, ¿no? Pero la iglesia se toma esto, se toma de Semana Santa, ¿para qué? Para hacer un programa y para que las personas que en ese momento tratan, no sé, de pasar el momento o de disfrutar los feriados, puedan recibir un mensaje. Y es por eso que es muy importante que la iglesia también se tiene que preparar para que en Semana Santa uno pueda hacer un buen programa. Un programa amigable, un programa, cierto, agradable para aquellas personas que recién están conociendo, no saben realmente nada del Señor Jesús y puedan conocer un poco de su amor. Es por eso que la iglesia promueve que nosotros celebremos Semana Santa, que hagamos una semana de oración e invitemos a nuestros amigos, a nuestra familia. Y ese es el momento, podemos decorar un poco la iglesia, podemos invitar a un grupo de música, a un cuarteto, para cantar, para tomar momentos, cierto, lindos de alabanza, o también invitar a un buen predicador para que predique acerca del amor de Jesús, o que predique de la semana de la pasión de Cristo, ¿no? Y así esas personas puedan conocer
lo que antes no conocían. Si ustedes se dan cuenta, hasta la televisión hace eso, porque uno en Semana Santa prende la televisión y ¿qué están dando el fin de semana? Están dando la Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, están pasando, ¿cierto?, algunos cultos incluso. ¿Y por qué la iglesia no hace lo mismo? La iglesia debería hacer eso, ¿sí o no? Por ejemplo, Navidad. Estamos todos de acuerdo, todos sabemos que el 25 de diciembre Jesús no nació. Eso es una fecha que realmente está incorrecta. Es una fecha que realmente alude, ¿cierto?, al nacimiento del dios Ra, del dios del sol, a muchos otros dioses. Pero en realidad es una ocasión que nosotros también podemos aceptar, podemos tomar para celebrar la Navidad, en el sentido de que es un recordatorio del nacimiento de Jesús. Y siempre hay a veces peleas en la iglesia, debemos celebrar la Navidad o no, que el árbol, ¿cierto?, el pino, simboliza realmente, ¿cierto?, a Tamuz y que no hay que ponerlo. Yo he visto lugares, hermanos, por ejemplo acá, en Perú vi una iglesia donde colocaron un árbol, pero en vez de colocar, ¿cierto?, las manzanas, ¿cierto?, los adornos, todo eso, ¿saben qué colocaron? Colocaron coronas. Coronas en el árbol, y era muy bonito. Y eso simbolizaba las coronas de los miembros de iglesia, que iban a ser, ¿cierto?, rescatados cuando el Señor venga por segunda vez. Cuando hacemos, ¿cierto?, el más amor en Navidad y regalamos, ¿cierto?, cajitas con alimentos no perecibles, ¿cierto?, vamos a visitar a una familia, a una persona que está alejada de la iglesia. Esos son momentos en los cuales nosotros podemos disfrutar. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Navidad podemos hacer un gran coro, una celebración, un concierto, y eso obviamente va a llamar la atención de la gente, ¿no? Que están con los cánticos, con las lucecitas, todo eso, y ven a la iglesia que hay coro, que hay música, y ellos quieren escuchar. A ver, vayamos a nuestros niños a escuchar acerca de la música, del concierto acerca del nacimiento de Jesús. Eso es algo que les va a llamar la atención. ¿Por qué no preparar una cena bonita, con unos adornos, con algo rico, con regalos? Miren, por ejemplo acá, unas hermanas del norte de Chile hicieron cajas con adornos, que eran cajas con alimentos perecibles, con cosas necesarias, y las envolvieron en papel de regalo y las regalaron en Navidad. ¿Qué les parece? Muy buena idea, ¿no? Para aprovechar la Navidad de poder predicar del amor de Jesús. Y así la iglesia también debiese hacer muchas otras actividades. La iglesia debiese ser un lugar donde sea atractivo, un lugar que sea bueno para jóvenes, para grandes, para chicos. Por ejemplo, Caleb, cuando salen los Caleb y van a reconstruir una casa, ¿cierto?, que está en malas condiciones, cuando hacen una escuela cristiana de vacaciones, ¿cierto?, y hacen los adornos que adornan la iglesia, o toman un colegio y hacen ahí escuelas, ¿cierto?, dan regalitos, desayunos a los niños. Acá, por ejemplo, hay una iglesia que para el Día del Niño aprovechó y le compró regalos a los niños en la iglesia. Entonces los niños tienen que participar de un culto y al finalizar el culto les dan el regalo. ¿Se dan cuenta, no? Los conquistadores cuando salen a marchar por las calles y toda la gente les llama la atención y dicen, ¡ay, qué bonito! Yo quiero también que mis hijos, que los niños participen de este club, que salen de campamento, que hacen especialidades, todo eso. Así debe ser la iglesia. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Este está en el contexto de cuando Pedro no quería ir a los gentiles, ¿no? Y recibe esa visión donde viene, ¿cierto?, esta sábana con alimentos inmundos, y Jesús le dice, mate y come, y él dice, ¿qué significa esto? Y era porque Dios lo estaba enviando, ¿cierto?, hacia la casa de Cornelio, porque él tenía ese rechazo, no quería juntarse con las personas no creyentes, se pensaba que los gentiles eran personas malas, eran personas inmundas, pero después de Cornelio ser bautizado y ver que toda su familia recibe el Espíritu Santo, miren lo que ocurre. Versículo 18 dice, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Fíjense, después del bautismo de la familia de Cornelio, Pedro y los que estaban con él, los discípulos, dijeron, ahora nos damos cuenta de que el Señor, Dios, también les ha dado el don del arrepentimiento a los gentiles, para darles vida. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento, la salvación, el cielo, la tierra nueva, la vida eterna no es solamente un regalo para nosotros, hermanos, es un regalo para toda la humanidad. Solamente que hay algunas personas que todavía no lo conocen, que todavía no se han entregado, que todavía no han aceptado ese regalo. Porque en algún momento nosotros también fuimos extraviados, también fuimos personas pecadoras que estuvieron lejos del Señor, y por lo tanto nosotros no somos quienes para decir, nosotros somos salvos y las personas de afuera no. Ellos no merecen arrepentirse ni no merecen salvarse. No, no es así. Todos han recibido, ¿cierto?, o se les ha dado el regalo de la salvación y de la vida. Y nosotros tenemos que entonces aceptar y entregarles también este regalo a todas las personas y compartirlo con todos, y no hacer acepción de personas, así como lo hizo Pedro en su momento, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros ya no somos extranjeros, no somos gentiles, no somos pecadores, sino que ahora somos parte de, como dice acá, parte de la familia de Dios y miembro de ese edificio, de ese templo, de esa iglesia que el Señor quiere construir. ¿Qué les parece? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer también con las personas que están afuera. Muchas veces nosotros vemos y pensamos, es que mi esposo tiene un corazón duro, es que es tan porfiado, es que mi familia no va a aceptar al Señor. Y nosotros tratamos por nuestro medio de darle un estudio bíblico, de enseñarlos, de llevarlos a la iglesia, y se niegan, no pueden. Pero es en realidad el Señor el que hace esa obra. Es realmente Dios el que transforma los corazones. Nosotros no podemos hacerlo. Pero Él tiene el poder de convertir esos corazones de piedra en convertirlos en corazones de carne. De colocar su espíritu en esas personas y transformar sus vidas de tal forma que de hacer que ellos también obedezcan sus leyes y sus mandamientos. Nosotros solamente tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Y yendo a la iglesia, el Señor irá transformando sus vidas, irá tocando sus corazones. Esa es una obra que le pertenece al Señor, no a nosotros. El Señor, por medio de su Espíritu, es quien convence, es quien también enseña, es quien predica. Nosotros solamente somos sus instrumentos. Ahora, ¿es necesario reunirnos? ¿Qué tan necesario es ir a la iglesia? ¿O es que nosotros podemos ser cristianos sin ir a la iglesia? ¿O es que nosotros podemos tener una iglesia en casa y no ir al templo, no ir a la iglesia presencial? ¿O puedo ser miembro de la iglesia sin ir a la iglesia? Miren lo que dice, ¿cierto?, la Biblia. Vamos a ver primero este ejemplo. Esta es una imagen que nosotros ya estamos familiarizados, ¿no? Algunos ya están hartos de esta imagen, pero cuando ocurrió esto en Chile, cuando empezaron las marchas, uno veía, ¿cierto?, que un montón de personas, de gentes, no solamente jóvenes, sino también adultos, no solamente estudiantes, sino personas sin trabajo, se unieron, independientemente de su sexo, independientemente de su creencia, independientemente de su religión. Ahí ustedes pueden ver incluso diferentes banderas, pero todos se unieron con el mismo fin, ¿no? El de protestar, quizás se unieron con un fin malo de poder echar al presidente, de reclamar derechos, ¿cierto? Por diversos motivos, ¿cierto?, se unieron. Dejaron todas las cosas que los dividían, todas esas cosas que tenían, ¿cierto?, que los diferenciaban, dejaron todo eso de lado para poder unirse en un mismo propósito, en poder luchar por una misma causa. Y eso fue lo que ocurrió con el estallido social, ¿no?, con las marchas en Chile. Y no sé cuántos de ustedes han podido participar de una marcha, o cuántos han ido, ¿no? Cuando estuvo todo este furor, yo les digo sinceramente que yo fui a una marcha para poder ver cómo era. Justo me tocó, ¿cierto?, reunirme con un amigo, fui a la iglesia y después de ir a la iglesia tenía que reunirme con mi amigo. Y todo el camino tenía que pasar por la marcha. Y dije, bueno, voy a aprovechar de pasar por la marcha, a ver qué está ocurriendo, qué es lo que pasa, para ver presencialmente qué es lo que pasa en una marcha. Y vi todo lo que ocurría ahí. Que empezaban a tirar piedras, que empezaban a quemar, que hacían barricadas, que empezaban a gritar, que empezaban a hacer cosas. Y se ve todo ese espíritu. Yo me acuerdo que iba pasando y los carabineros me quisieron disparar y me empezaban a defender. Oye, ¿qué está? Y empezaron a echar garabatos, ¿no? Todo eso. Me cayó una bomba lacrimógena y vinieron varios jóvenes y dijeron, oye, toma agua. Me dieron agua, me echaron un líquido en los ojos para que se me pasara el ardor. Y así, sin conocernos, sin saber que yo ni siquiera estaba pasando. Habían algunas personas que estaban dando comida, desayuno. Otros jóvenes que estaban allí ayudando a las personas que estaban cierto, heridas por la lucha, todo eso. Y yo les digo que sinceramente, dentro de todo ese fuego, dentro de todo ese ardor, es imposible tener ese sentido de también unirse a esa lucha, ¿no? Porque ahí cuando es tan simple como que uno agarra una piedra y la tire y todos los demás se empiezan a agarrar piedras y la empiezan a tirar. ¿Sí o no? Uno sigue la corriente. Y es eso lo que pasa en las marchas. Basta solamente con que uno se ponga a pelear y todos los demás se ponen a defenderlo, todos los demás se ponen a pelear. Solamente uno trae un palo y todos los demás empiezan a traer más palos para poder hacer una barricada. Eso es lo que pasa. ¿Sí o no? Bueno, pues eso mismo que pasa cuando uno está ahí en la marcha, le da cierto esa sensación, le dan esas ganas, ese ánimo de poder hacer esas cosas, ¿no? Ahora, si uno también se acercara al Señor, si uno estuviera cerca de Dios, ¿ocurriría lo mismo, sí o no? Si uno estuviera frente a Dios,
Si uno estuviera caminando con el Señor, ¿no le darían entonces las mismas ganas, el mismo ánimo de hacer lo mismo que el Señor hacía? ¿De hacer lo mismo que el Señor hace? Y cuando uno está en la iglesia, si todos dejan de lado también su sexo, sus diferencias, de dónde vienen, su estatus económico, etcétera, etcétera, dejan todo eso de lado y se unen en un mismo propósito, de escuchar la palabra de Dios, de cumplir, ¿cierto?, lo que el Señor manda, de poder obedecer al Señor, de hacer las mismas cosas, de levantarse y seguir adelante, hacer la obra misionera. Ocurre lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo que pasa en una marcha. Que todos se unen a hacer la misma cosa, lo mismo pasa en una iglesia cuando todos se juntan y empiezan a cantar, empiezan a orar, cuando todos, ¿cierto?, escuchan el mensaje. Todos sin duda son motivados, son animados a hacer las mismas cosas, a unirse en un mismo propósito, unirse en un mismo fin. Si nosotros vemos la Biblia, Dios mismo pidió al pueblo que ellos se congregaran, que ellos se reunieran con Él, fíjense, que ellos vinieran, después de cierto tiempo, vinieran delante de Él y se congregaran. El Señor quería congregarse con su pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. O sea, cada cierto tiempo los varones del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenían que juntarse para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de las semanas, de las enramadas, todo eso. Pero se dan cuenta, el Señor los estaba haciendo una invitación, les estaba invitando a una reunión. Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 al 12, miren lo que dice. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor, donde Él, tu Dios, en el lugar que Él te hará elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, y obedezcan así fielmente todas las palabras que están escritas en esta ley. ¿Se dan cuenta? Dios les pedía al pueblo de Israel, les pedía a sus líderes que se reunieran y también ellos reunieran a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, reunieran a todo el pueblo de Israel para escuchar la ley y ellos pudiesen obedecer sus mandamientos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de congregarnos? Miren, hay varios versículos que hablan acá, miren. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más, al ver que el día del Señor se acerca. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Después les voy a explicar qué significa esa palabra, comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea, los primeros cristianos se reunían, escuchaban las enseñanzas, compartían la comunión, compartían el pan y también oraban juntos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y más adelante en el versículo 7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, koinonían, ahí está la palabra en griego, los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Cada vez que se repite esta palabra comunión, en el Nuevo Testamento, si se dan cuenta, es una palabra que se repite mucho ahí en la iglesia, la primera iglesia cristiana. Esta palabra koinonían significa compartir juntos, estar reunidos. Eso era la comunión. La comunión no era estar, como nosotros pensamos, que para nosotros comunión significa estar con el Señor, orar, leer la Biblia. Comunión para los primeros cristianos era reunirse, estudiar la palabra juntos, orar juntos y hablarse, apoyarse los unos a los otros, ayudarse en sus problemas y darse ánimo. Eso era la koinonía, eso era la comunión para los cristianos en ese entonces. Y así se reunían, así tenían la comunión los unos con los otros, y así también iban al templo, iban a la sinagoga, se reunían en casas y compartían juntos, se congregaban. El mismo Señor Jesús se congregaba, miren. Lucas capítulo 19, versículo 47 dice: Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo. O sea, Jesús iba todos los días para enseñar, a pesar de que los sacerdotes, los líderes del pueblo trataran de matarlo. Jesús, a pesar de que estuviese bajo pena de muerte, a pesar de que lo quisiese matar, Él iba a congregarse, Él iba a la iglesia, Él iba a la sinagoga para poder enseñar. Y si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros a veces tenemos miedo? No, es que no nos queremos contagiar. No, es que en la mañana hace frío, entonces me puedo resfriar. ¿Sí o no? A veces nosotros damos esas excusas, pero el mismo Señor Jesús iba a la iglesia.
Iba allá donde estaban los fariseos, iba allá donde estaban los líderes, donde estaban los maestros de la ley y que querían matarlo. Él aún así iba para poder enseñarle al pueblo, para poder juntarse con sus hijos que estaban allí, que querían aprender más de Dios. Y Juan capítulo 4, versículo 16 dice, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde él se había criado, y el sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Jesús iba cada sábado a la iglesia, él no se perdía de la iglesia, él iba, ¿cierto?, a la sinagoga, le gustaba ir a la iglesia, juntarse con los hermanos, estudiar la palabra, leer, ¿cierto?, también las Escrituras. Era una costumbre, como dice acá el versículo, que Jesús tenía. Él podía hacer muchas cosas, podía ir a sanar, él podía, ¿cierto?, ir a predicar, pero a pesar de todo eso, Jesús, ¿qué es lo que hacía? Jesús no dejaba de ir y congregarse en la sinagoga, porque era una costumbre que él tenía. Él iba cada sábado. Podía estar ocupado, podía ser invitado, podía ir a una fiesta, podía, ¿cierto?, ir a una reunión, tenía que ir a sanar personas, tenía que ir a enseñar, pero él no dejaba de ir a la iglesia los sábados para congregarse. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Qué más dice? Dios mismo se congregará con su pueblo, miren. Isaías capítulo 66, versículo 23 dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Apocalipsis 21:3, fíjense lo lindo que dice acá el versículo. Oí una voz potente que venía desde el trono de Dios y decía, aquí entre los seres humanos está ahora la morada de Dios. Él acampará o él habitará, dicen otras versiones, en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y él será su Dios. Cuando venga la nueva Jerusalén, estará en medio de la nueva Jerusalén, de la santa ciudad, de la ciudad de oro, estará el templo, la casa de Dios. Porque Él quiere habitar con nosotros, Él quiere congregarse con nosotros, y seguiremos así como lo hacemos los sábados, que vamos a la iglesia, que vamos a la casa de Dios, estaremos yendo, aunque estemos en la nueva tierra celestial, estaremos en la nueva tierra, ¿cierto?, la nueva Jerusalén, seguiremos reuniéndonos con el Señor allí en su casa, en su templo. Imagínense, Dios mismo va a cambiar su casa, la va a trasladar acá a la tierra para que nosotros podamos ir a su casa y reunirnos con Él todos los sábados y cada vez que nosotros lo estimemos y cada vez que Él nos pida congregarnos. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 al 17 dice, yo le dije, Señor mío, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran multitud, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos y no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense, Dios mismo Él tenderá o colocará su casa, tenderá, ¿cierto?, su tienda en medio de nosotros, y Él allí estará con nosotros. Y cada vez que nosotros querremos o vamos a querer adorar al Señor, queramos hablar con Él, juntarnos con Él, orar, vamos a poder ir al templo, vamos a poder ir a la casa de Dios y estar junto a Él, disfrutar de la oración con los ángeles y con los demás salvos que van a estar también allí. ¿Qué les parece, queridos amigos, queridos hermanos? Algunos dicen que la Biblia no habla acerca de que hay que congregarnos, de que no hay que ir mucho a la iglesia. Aquí les muestro la evidencia. La Biblia dice que sí, que hay que congregarnos, es algo que Dios nos pide, es algo que Él quiere, porque vamos a pasar la eternidad no solamente disfrutando de los animales, de pasear por allí, de visitar otros mundos, sino que vamos a estar toda la eternidad yendo a la iglesia, congregándonos, yendo a la casa de Dios. Y si eso no es una costumbre acá en la tierra, si ahora nosotros ponemos algunas excusas como impedimentos, si ahora nosotros no queremos, ¿cómo vamos a querer entonces por toda la eternidad ir y juntarnos con el Señor, juntarnos con nuestros hermanos, juntarnos con los ángeles, ir con los salvos, con los redimidos, a orar a la casa de Dios? El mismo Pablo exhortó a Timoteo a persistir en la doctrina. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Fíjense. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo de que él tenía que persistir en la doctrina. ¿Y cómo persistir en la doctrina? Bueno, pues aprendiendo de los ancianos, de los líderes, escuchando la palabra. ¿Y eso cómo se hace? Yendo a la iglesia. Timoteo tenía una gran responsabilidad que era la de suceder a Pablo, ¿cierto? La de ser, ¿cierto?, el que predicara cuando Pablo, ¿cierto?, estaba encarcelado. Y para eso Pablo le dice, no tienes que dejar de congregarte, tienes que seguir aprendiendo de los ancianos, de los líderes, para que así tú te salves y también se salven los que te escuchen a ti. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 24-25 dice, preocupémonos los unos por los otros,
a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense el consejo que aparece acá en Hebreo, que es el libro que estamos estudiando en la escuela sabática ahora. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. ¿Por qué ese hermano no está viniendo? Quizás está enfermo, quizás no tiene los medios, quizás ya ha perdido el ánimo, quizás ya no quiere venir a la iglesia. Ese hermano que ya está faltando, esa familia que hace rato que no viene a la iglesia, esa familia que no se conecta al Zoom, ¿nos preocupamos por ellos? Les damos amor, les damos cariño, decimos, este hermano flojo no está viniendo, este hermano, ¿cierto?, no quiere venir a la iglesia porque quizás estuvo, ¿cierto?, en la semana ahí en fiesta, estuvo tomando y por eso estaba pasando la caña, está pasando, ¿cierto?, el alcohol en su casa, o simplemente se queda dormido como siempre y por eso llega siempre tarde. Mejor, si llega tarde a la iglesia, mejor que no venga, ¿no? Muchas veces así son los comentarios de la iglesia, ¿no? Y sigue diciendo el versículo, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, que vemos que el Señor viene pronto a buscarnos. Pablo también exhortó a Timoteo a predicar. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a hacer eso Timoteo? Si no iba a la iglesia, si no iba a la sinagoga, si no iba a la casa, al templo de Dios. Así nosotros también tenemos que predicar. ¿Y qué mejor lugar para predicar que en la iglesia, que poder exhortarnos y poder ser exhortados en la iglesia? Y también el Señor Jesús nos dio esa orden, ¿no?, de predicar el Evangelio a otros. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Mateo capítulo 24, versículo 14, la condición para que Jesús venga es la siguiente, será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es claro, ¿cierto? Es importante, nosotros sabemos que tenemos que predicar, tenemos que dar el mensaje a los tres ángeles, tenemos que anunciar al mundo, a las personas, de que Jesús viene pronto. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en la iglesia? Es difícil, algunas personas dicen, no, yo voy a predicar, yo voy a empezar a visitar, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, pero es mucho mejor cuando la iglesia se une y todos juntos van a predicar, todos juntos después del culto van a repartir libros misioneros, cuando todos juntos se reúnen y dicen, vamos a orar para que las personas puedan venir a la iglesia, para que las personas que queremos invitar puedan venir, para que sean motivados por el Señor. Cuando se reúnen los hermanos y dicen, ¿por qué no vamos a tal lugar? ¿Por qué no vamos a donde mi familia? Que ellos quieren aprender la Biblia, que ellos quieren dar estudios bíblicos, y vamos entre todos. Quizás no todos sepamos dar estudios, pero vamos todos juntos y así todos hacemos un estudio bíblico, hacemos un grupo pequeño y así les enseñamos a las otras personas. Y juntos como iglesia vamos a otros lugares, llevamos la iglesia a otros lugares donde también se necesita. Eso es lo que el Señor nos pide, que prediquemos el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fuera de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lejos de la iglesia. No lo podemos hacer. Necesitamos hacerlo con la iglesia, todos unidos, todos juntos, y así vamos a poder predicar de forma efectiva el Evangelio a este mundo. Y también la Biblia nos habla de que tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, dice Filipenses 3:20, perdón. De esta manera, que nada os falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 1:7, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, dice Timoteo 2:3. Tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, y qué mejor forma de prepararnos que estando juntos, aprendiendo, enseñando en la iglesia y preparándonos todos juntos, exhortándonos, a veces corrigiéndonos y viendo también qué cosas tenemos que mejorar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, yo los invito a poder congregarse. Quizás la tecnología ahora nos ha quitado un poco eso, hemos quizás perdido las ganas, el ánimo para poder congregarnos, pero en la iglesia, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar muchas razones, porque en la iglesia está ese hermano que tanto queremos, que apreciamos, recibimos cariños, ahí está la chica que nos gusta, porque en la iglesia también es un lugar donde podemos desahogarnos un poco, orar, es un lugar donde estamos más cerca de Dios, es puerta del cielo, como dijo el hermano Sergio, ¿no? Allí están los ángeles también, y no solamente cantamos solos, sino que estamos juntos alabando al Señor, buscando su propósito. Podemos sentirnos reconfortados con el Señor, y es un lugar donde también vemos que no estamos solos en este mundo, sino que hay otras personas que también batallan, luchan por salir adelante, por vencer el pecado. Y ahí encontramos el ánimo y las fuerzas que necesitamos. Así que, queridos hermanos, yo los invito
los quiero invitar a poder congregarse, a poder volver a la iglesia, a poder redescubrir lo rico, lo bueno, lo agradable que es ir a la iglesia, juntarse como hermanos, como cristianos, en la casa del Señor y disfrutar todos juntos de un culto. Que Dios les bendiga y esperamos pronto, quizás el próximo sábado, juntarnos todos juntos y vernos todos nosotros, las mismas caras, ¿cierto? Todos nosotros, no por la pantalla, sino de forma presencial, y darnos un fuerte abrazo, un harto cariño en la casa de Dios, ¿cierto? Allá en la iglesia. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.